Hola, somos la comunidad Apóstoles de Cristo de la Renovación Carismática Católica y pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas Descalzo de Sopocachi. El día de hoy queremos presentarles un libro, Esdras. Elegimos este libro porque representa una parte muy importante dentro de la historia de nuestra comunidad, porque al igual como iremos viendo desarrollando el estudio de este libro, donde existió una reconstrucción de los altares, en nuestra historia como comunidad también existió una reconstrucción donde el Señor nos mostró en todo momento su fidelidad, su ayuda, al nosotros querer anhelar una reconstrucción de la historia de nuestra comunidad. Y el día de hoy también queremos invitarte que al nosotros poder contarte con ese amor este libro, animarte a ti a que puedas anhelar la reconstrucción de tu historia, donde sabemos por testimonio propio que el Señor mostrará su fidelidad contigo si tu corazón realmente lo anhela. Y bueno, vamos a iniciar este camino donde el primer dato que tendremos de este libro es que el autor de este libro fueron los escribas de la escuela cronista. La comunidad religiosa y cultural que va a nacer y desarrollarse será conocida por la historia como el judaísmo. El destino del libro de Esdras es para conocer la historia del pueblo de Israel. En Esdras podemos encontrar testimonios de formación del judaísmo. Quien pueda leer y comprender el mensaje que nos deja el libro de Esdras podrá entender que el destino para cada uno de nosotros en el libro es también ayudarnos a reconstruirnos. Todos en algún momento hemos podido pasar por un destrozo emocional tal vez o en nuestros corazones. El libro de Esdras nos enseña que con paciencia, con fe y con una confianza plena en Dios podemos volver a reconstruir aquello que lo teníamos. Sin embargo, esta reconstrucción nos trae más fuerza y fortaleza para con Dios. No se sabe el lugar donde se escribió este libro, pero lo más probable es que se haya escrito en Israel, ya que allí sucedieron los hechos, pero este libro fue escrito años posteriores. Se piensa que fue escrita en los últimos años de la época persa o en los primeros años de la época helenista, es decir, en el periodo que va desde el año 358 a.C., durante el gobierno del rey Artajerjes III, hasta el año 323 a.C. Es importante mencionar también la probabilidad de que el autor del libro de Esdras haya podido realizar algún tipo de modificaciones o transposiciones de tiempo durante la redacción de este libro. Por ejemplo, una de ellas es la extraña inversión cronológica que existe y se señalan en 3 tiempos. El primero de ellos, en el texto bíblico se hace referencia precedentemente la protesta antijudía durante el tiempo del reinado de Jerjes I. Esto en los años 485 y 465. A continuación, un segundo momento es la carta enviada de los samaritanos hacia Artajerjes, esto en el año 465 y 424. Por último, un tercer momento y también importante es aquel donde
se inserta un informe con las circunstancias de en aquel momento la construcción del templo. Esto durante el tiempo de Carlos I en el año 522 y 485. Todas estas contraposiciones de tiempo hacen de que sea difícil poder determinar una fecha exacta durante el tiempo que se haya escrito este libro de Esdras. Más al contrario, siempre ha sido un material de controversia. Vamos a hablar sobre la historia de la creación del libro Esdras. Antes de hablar sobre la creación del libro Esdras, debemos tomar en cuenta que antes de que haya la escritura de este libro pasamos 5 temporadas muy importantes, que son los inicios, que empieza con las 12 tribus, la esclavitud, la libertad, la tierra prometida, reyes, jueces, la destrucción, el exilio, posexilio y la reestructuración del templo, que es ahí donde Esdras tiene un impacto muy fuerte. Debemos saber que antes de que aparezca el libro de Esdras, debemos saber que los babilonios destruyeron el templo, donde muchos judíos quedaron en exilio y tuvieron que irse del pueblo de Israel. En el año 538 es donde el rey Ciro autoriza que regresen los judíos y por ende dejan de estar en el exilio. Pero los judíos no regresan solos, regresan acompañados por una persona muy importante que es Zorobabel. Zorobabel lleva a un grupo de judíos que dejan de estar en el exilio para la reconstrucción de un nuevo templo. Esta comunidad es más conocida o denominada como la comunidad de judaísmo. Zorobabel inicia la primera parte del templo por un grupo de judíos que se caracterizaron y dejaron de estar en exilio. En el año 515 y 520, acá se dice aproximadamente que fue el tiempo en cual Zorobabel tardó en reconstruir el templo. Eso quiere decir que aproximadamente en el año 520 Zorobabel termina la construcción del templo. Y es ahí cuando 60 años después entra Esdras, aproximadamente en el año 458. Pero Esdras no solo va a terminar la reconstrucción del templo, sino también llega a hablar mucho sobre el tema de la Torah y llega a imponer leyes, crear leyes, habla mucho sobre el sacrificio y en especial habla mucho sobre la unión de Dios. Esdras marcó para el pueblo una parte muy importante, ya que el pueblo tuvo muy buena aceptación con las leyes que él creó, con el sacrificio, pero en especial tuvo una muy buena aceptación de la relación de Dios y el pueblo, aparte de la reestructuración de un nuevo templo. Después de Esdras llega otra persona muy importante, es Nehemías. Cuando llega Nehemías prácticamente dejamos de hablar del libro de Esdras. Se dice que Nehemías es el que llega a terminar la reconstrucción del templo. Y es ahí donde llega a terminar y llega el fin del libro de Esdras. Para poder tener más claro este punto podemos buscar en Esdras capítulo 1 versículos 3 al 4, luego el capítulo 2 que básicamente nos indica una lista de aquellos que regresaron a Babilonia y por último Esdras capítulo 3 versículo 12 y 13. Es en base a estos capítulos y versículos que lograremos comprender sobre la providencia divina que nos muestra lo solidario y generoso que fue y que es Dios con su pueblo. En este caso, por medio del rey Ciro,
pues es Dios quien toma las medidas necesarias para que Él diera el mensaje de reconstrucción al pueblo de Israel, forjándolo en un decreto, por el cual incluso los ancianos ayudaron a levantar de nuevo los cimientos de fe e identidad. Aquí vemos la identidad y la pertenencia que tiene el pueblo de Israel frente a sus adversarios. ¿Por qué? Porque los vecinos lo que querían era sabotear la obra de la edificación del pueblo de Israel. Y también vemos cómo las armas del mal van trabajando en todo esto, ya que la aparente ayuda que estos ofrecían era precisamente para sabotear la obra. Al recibir un no como respuesta, acuden a las amenazas, al camino del soborno y finalmente escriben cartas con falsas acusaciones al rey para que éste pueda detener la obra. Y efectivamente la obra se detiene, sin embargo el pueblo de Israel permanece, espera en Dios. Y es así como poco a poco se va desarrollando circunstancias a favor del pueblo de Israel, donde se muestra la autoridad de Dios frente a cualquier obstáculo. Y de la misma manera para tu vida, si estás en algún obstáculo, no te desanimes, no dejes la obra. Si permaneces en Dios, Dios va a mostrar autoridad frente a la adversidad. Proceso. Para tener una referencia clara, podemos buscar en Esdras capítulo 6, donde nos habla sobre el nuevo rey Darío, quien prudentemente decide basarse en los escritos del rey Ciro, continuando así el plan que Dios había trazado para su pueblo. En este punto entendemos que Dios comprende nuestras necesidades y nuestros tiempos, y es normal que pasemos muchas veces pausas, o también muy conocido, desiertos, en el camino, pero Dios nos muestra que de una u otra manera nos acompaña, y que en su momento nos dará lo necesario para avanzar, para continuar, pues la vida es totalmente un proceso diario para mejorar y llegar a ser agradables a los ojos de Dios. En esta última parte vemos un personaje muy importante en el libro que es Esdras, descendiente de un sacerdote levita, muy apasionado por las escrituras, las sagradas escrituras, obediente a la ley de Dios y se caracterizaba por ese gran amor que le tenía a Dios. Esdras es el enviado para liderar a los israelitas y que se pueda restaurar la reconstrucción de Israel. Entonces acá vemos dos puntos muy importantes de Esdras. La primera, como líder, un gran líder que organizó a todo Israel para que la obra continúe. Y la segunda la vemos en el capítulo 9, versículo 9, que dice: Dios no nos ha desamparado en medio de la esclavitud, sino que nos ha hecho que ganáramos el favor de los reyes de Persia y nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios. Así vemos que Esdras no solo lleva el liderazgo y la organización para que avance Israel, sino también la fe, la esperanza y la permanencia en Dios. Como comunidad, para el mensaje del libro de Esdras, tomamos las siguientes palabras clave: esperanza, fortaleza, amor, misericordia, unidad y reconstrucción. Oración de Esdras. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros padres, que inspiró al rey esta decisión de glorificar la casa del Señor que está en Jerusalén, y me hizo ganar el favor del rey, de sus consejeros y de los más importantes funcionarios reales. Yo cobré ánimo porque el Señor estaba conmigo y reuní a algunos jefes de Israel para que me acompañaran. Como primer mensaje del libro de Esdras, podemos mencionar que no hay que olvidar nuestra historia, no hay que olvidar quiénes somos, no hay que olvidar nuestro pasado ni de dónde venimos. Porque primero, para reconstruir algo, hay que destruirlo. Y hay que limpiar los escombros. Cuando se limpian los escombros, podemos avanzar. Y siempre de la mano de Dios, como nos enseña Esdras. En la oración, siempre tiene una conexión muy hermosa con Dios.
La Biblia es una carta de amor, es una carta de promesas de Dios para nosotros. Y podemos encontrar en el libro de Esdras dos palabras importantes: la reconstrucción y la restauración. Cuando hablamos de reconstrucción, en el libro de Esdras nos dice que se debía levantar un altar sobre una base fuerte, sobre una base dura. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra vida, los proyectos, el servicio que nosotros realicemos debe estar puesta sobre una base dura, y esa base dura es Dios en el centro y su palabra. Pero no solo era construir, sino también edificar y alabar. Edificar para Dios y alabar en nombre de Dios. Las personas que estaban reconstruyendo este templo estaban agradecidos por la misericordia que Dios les había dado. En relación a la restauración, es la reedificación, y la reedificación es construir sobre algo que alguna vez ha estado destruido. Pero para restaurar algo debemos quitar el escombro. Dios puede levantar a un pueblo que está unido. Dios tiene esa potestad de hacernos mejores personas. ¿Y cuál era la misión de Esdras y Nehemías? Era edificar los muros y levantar a un pueblo unido. Y me voy con una frase: que Dios puede levantar, que es mayor el que está contigo. Después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestro pecado, tú, Dios nuestro, has perdonado nuestra maldad, ya que dejaste sobrevivir a todos los que aquí estamos. ¿Cómo podríamos volver a despreciar tus mandamientos y a emparentar con estos pueblos abominables? ¿No te enojarías tú contra nosotros hasta destruirnos sin que quede restos ni sobrevivientes? Yahvé, Dios de Israel, tú eres justo. Mira que somos un resto de sobrevivientes. Estamos aquí en tu presencia, llevando nuestros pecados, pero no podemos permanecer así en tu presencia. Esdras, a través de estos versículos, nos hace reflexionar acerca de la vida que cada uno lleva, con los pecados que cada uno tenemos. Pero también nos hace reflexionar acerca de que tenemos un Dios muy amoroso y muy justo, ya que nos acepta con nuestros pecados, pero también es justo con las acciones que nos da cada día de nuestra vida. Al mismo tiempo, nos dice que debemos obedecer los mandatos que éste nos ha mencionado y nos ha dado, para ser mejores cristianos y ser mejores hijos de Dios cada día. Para finalizar, les damos muchísimas gracias por su atención. Recordarles que nosotros venimos de la Parroquia Virgen del Carmen de Sopocachi y queremos invitarlos a todos ustedes a que también puedan tener una experiencia, ¿no?, con la fe puesta en Dios, tener la certeza de que Dios puede reconstruir, ya sean grupos de oración, comunidades, parroquias, familias, incluso nuestra vida personal. Muchísimas gracias.